Era la típica noche de sábado donde mi mujer, Andrea, se transformaba en anfitriona perfecta. Risas sonoras, copa de vino en mano, su vestido rojo abrazando cada curva con descaro. Yo, rendido por la jornada, me tumbé en el sofá del rincón. Cerré los ojos y fingí dormir. No para descansar, sino porque esa noche algo olía raro. Un sexto sentido. Una energía distinta. Había una tensión que no lograba ubicar, pero sentía que si me quedaba quieto, lo descubriría. El murmullo de voces se volvió zumbido de fondo, hasta que de pronto, entre carcajadas, la suya cortó el aire como un cuchillo. Andrea, con esa voz entre burlona y ebria, se desató. Hablaba con su amiga Clara, la de confianza, esa que nunca me gustó del todo. Te juro que con Marcos tengo que fingir. Pobre, se cree que me tiene, pero no me toca ni el alma. En cambio, cuando estoy con Martín, con ese sí me hace gritar de verdad, dijo, soltando una carcajada seca, casi cruel. Clara se tapó la boca como si estuvieran en la secundaria, pero no la detuvo. Andrea siguió, ahora más fuerte, más desinhibida. ¿Te imaginas si supiera? Si supiera que su mujercita se la pasa gimiendo en la oficina después de las juntas, con su jefe, mientras él cree que estoy trabajando horas extra por el ascenso. No sentí celos. Sentí vergüenza. Asco. No por lo que hacía, sino por cómo lo decía. Como si yo fuera un estúpido decorativo, un mueble más. Como si llevar años compartiendo cama, cuentas, problemas y silencios no valiera nada. Quise levantarme, decir algo, pero el cuerpo no se movía. Estaba paralizado, escuchándola describir cómo se desnudaba para ese tipo, cómo le gustaba que le hablara al oído con órdenes y no con súplicas. Se burlaba de cómo yo le hacía el amor, como si estuviera haciendo un trámite, soltó entre risas. No lo negaba. Había rutinas, pero ¿y quién no? ¿Eso merecía esta traición de novela barata? Las amigas se fueron desbandando, el vino bajó, y Andrea se fue a la habitación sin saber que había cavado su tumba. Yo me quedé en el sofá, mirando el techo, viendo cómo todo caía como fichas de dominó. En mi cabeza, 1000 escenas pasaban. Las veces que me decía estar cansada, las reuniones impostergables, el celular boca abajo, los cambios de perfume. Cada detalle que en su momento ignoré por amor, ahora me gritaba en la cara que fui un idiota. Pero más que eso, fui invisible para la mujer con la que compartía mi vida. Y esa invisibilidad era peor que cualquier engaño. Cuando finalmente me levanté, ya no era el mismo. Caminé por la casa como quien recorre un campo de batalla después del bombardeo. Todo seguía en su lugar, pero ya no tenía sentido. Las fotos, los adornos, la cama donde dormíamos, el baño donde me afeitaba. Pensando en ella, todo estaba contaminado. Sabía que no podía encarar la tormenta esa noche. No por cobardía, sino porque la furia necesitaba madurar. Porque no quería gritar, ni llorar, ni pedir explicaciones. No, quería venganza con precisión quirúrgica, fría. Y eso, sabía, se cocina lento. El domingo amaneció con una calma falsa, de esas que pesan más que un grito. Andrea despertó tarde, arrastrando la resaca y esa despreocupación que tienen los que se creen impunes. Me saludó con un beso en la mejilla, como si la noche anterior no hubiese confesado que su jefe la hacía gritar de placer, mientras yo era poco más que un maniquí con anillo. Yo respondí el saludo con una sonrisa controlada, tan medida que ni una grieta dejé escapar. Si ella iba a actuar, yo también podía hacerlo. Pero dentro mío, la semilla de la venganza ya germinaba. Durante el desayuno, hablaba como siempre, de cosas triviales, del supermercado, de la mamá que quería visitarnos la semana siguiente. Yo asentía, fingía interés,
pero en realidad estaba registrando todo. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra suya, me servía para armar el rompecabezas de su mentira. Observé cómo manipulaba el relato de su vida con la precisión de quien lleva tiempo ensayándolo. Me pregunté cuántas veces habría llegado con el perfume de ese Martín impregnado, y yo, como un imbécil, sin olfato ni instinto, la recibía con abrazos y cenas. Decidí jugar el papel de marido distraído un poco más. No podía enfrentarla, sin pruebas, sin una base que la derrumbara sin opción a justificaciones. Necesitaba verla arder con la verdad en la cara, sin salidas, sin escape. Por eso, comencé a revisar su teléfono cuando se duchaba, algo que antes jamás se me habría ocurrido. Pero claro, no era estúpida. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Ni una conversación sospechosa, ni una foto rara. Solo lo típico. Hasta que recordé una vieja laptop que usaba a veces para trabajar desde casa. Una que casi había olvidado en el fondo del armario. Esa misma noche, mientras dormía profundamente, entré a ese portátil como un ladrón silencioso. No había contraseña, como si ya ni recordara su existencia. Empecé a revisar carpetas, historial, documentos. Y ahí estaba. Una conversación por correo con nombre codificado, pero los mensajes no dejaban lugar a dudas. Eran correos eróticos, explícitos, llenos de detalles que me erizaron el estómago, pero no de excitación. Había fechas, descripciones, incluso fotos. Ella, en ropa interior en una oficina. Él, un tipo calvo con cara de cerdo, besándola en un sillón corporativo. Me dieron náuseas. Cerré la laptop, me lavé la cara y respiré hondo. Ya no eran sospechas. Ahora era un hecho. Volví a la cama, me acosté a su lado. La miré dormir como quien mira a una fiera que todavía no sabe que está en jaque. No. Entendía cómo podía vivir con tanta hipocresía. O tal vez sí. Tal vez la traición es una rutina como cualquier otra, y uno se acostumbra a vivir entre mentiras si le conviene. Pero yo no iba a ser ese tipo de hombre. No más. La diferencia es que ella pensaba que seguía siendo el mismo idiota dormido del sofá. Pero lo que no sabía es que desde esa noche, el que dormía a su lado ya no era su marido. Era su juez. Lo ciné. Días siguientes fueron una coreografía impecable. Andrea seguía con su rutina de esposa funcional. Llamadas desde el baño, salidas urgentes a media tarde, risas fingidas durante la cena. Yo, mientras tanto, me transformé en un espía meticuloso. Ya no buscaba más pruebas, tenía suficientes. Ahora quería desarmarla por dentro. Que no solo se cayera su mentira, sino que lo hiciera sin posibilidad de reconstrucción. Empecé a grabar conversaciones sutiles, a dejar pequeñas trampas, preguntas sin aparente intención, solo para ver cómo reaccionaba. Estaba tan segura de su actuación que ni se percataba de que cada palabra suya me servía para atar mejor los hilos. Un miércoles, sin decir nada, fui a la empresa donde trabajaba. No entré, no hice escándalos, solo observé. Desde el bar de enfrente, vi cómo Martín la saludaba al llegar. Un roce de manos más largo de lo normal. Una sonrisa cómplice. Ella llevaba ese perfume dulce que no usaba conmigo desde hacía meses. El tipo era mayor, con ese aire de macho alfa de oficina, camisa arremangada, voz grave, mirada predadora. No me sorprendió. Andrea siempre tuvo un patrón. No le atraía la belleza, le atraía el poder. Y yo, en los últimos años, me había vuelto predecible, seguro, estable, una cárcel de afecto. Volví a casa antes que ella. Me senté en la cocina, con su laptop abierta, y empecé a escribir. No un mensaje de ruptura, no una carta de dolor. Lo que escribí fue un informe detallado con todas las pruebas.
Capturas de pantalla, fechas, horarios, copias de correos, incluso extractos bancarios que mostraban pagos extraños. Un informe que enviaría a recursos humanos de su empresa, al liciente propio Martín y a su familia. No lo haría de inmediato. Lo guardé como un arma lista para disparar. Porque antes de romperle la vida, quería que supiera que la había desenmascarado hasta el último detalle. Que sintiera el peso de mi conocimiento antes de que se derrumbara todo. Esa noche, la enfrenté sin palabras. Puse su laptop abierta sobre la cama, con una sola imagen. Ella arrodillada frente a ese cerdo de jefe, con una expresión de placer fingido, como las que me dedicaba a mí, pero con los ojos cerrados de verdad. Ella se quedó helada. No preguntó cómo la conseguí. No lloró. No pidió perdón. Solo se sentó al borde de la cama y repitió: «Te juro que no quería hacerte daño». La frase más estúpida, más vacía, más cobarde que alguien puede soltar cuando ya hizo exactamente eso. No respondí. Solo me fui a dormir al sillón, pero esta vez sin fingir. Ya no necesitaba escuchar nada más. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Hice café, me senté a la mesa y comencé a imprimir cada página del informe. Una por una. El sonido de la impresora era como un metrónomo de sentencia. Cuando terminó, tomé el fajo de hojas, lo puse en una carpeta negra y lo dejé sobre su bolso. No dije una palabra al irme. Ella tampoco. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era definitivo. Había dejado de ser el marido engañado. Ahora era el hombre que tenía el poder. Y eso, lo supe en ese instante, era mucho, más destructivo que cualquier venganza impulsiva. Esa noche, cuando volví del trabajo, Andrea ya no estaba, ni rastro. Solo la carpeta negra, intacta, sobre la mesa. No la había tocado. Eso lo decía todo. No quería enfrentarse a la verdad. Prefería huir. Reaccionó como lo hacen los cobardes, los que saben que no hay forma de defender lo que hicieron. Pero no me molestó. Al contrario, me sirvió. Cada minuto que ella ignoraba ese archivo era una soga más alrededor de su cuello. Porque mientras tanto, yo seguía moviendo piezas. Había programado los correos con todas las pruebas. Hora exacta. Viernes, 8:00 am. El momento perfecto. Inicio de jornada laboral. Momento de caos garantizado. El jueves me llamó Clara, la misma amiga con la que se había reído de mí. No entendí por qué lo hacía, pero atendí. Su voz sonaba distinta, menos altanera. «Marcos, Andrea está muy mal. Dice que tú lo sabes todo. Me pidió que hablara contigo». Me reí. Una carcajada seca. Ahora se acuerda de mí. ¿Qué quiere que le diga que está todo bien? Un abrazo, que se joda. Clara guardó silencio, pero no cortó. Está destruida. Dice que no pensó que llegarías tan lejos. Y ahí me di cuenta. No era remordimiento lo que tenía Andrea. Era miedo. Miedo a perder su trabajo, su imagen, su control. El verdadero castigo no era perderme a mí. Era perder lo que había construido mientras me usaba de pantalla. Esa noche, Andrea volvió. Entró sin decir palabra, como una empleada que regresa a recoger su última caja. Llevaba otra cara, no la mujer que jugaba a ser deseada, ni la que reía con cinismo. Era otra, una versión más real, más rota, pero no por culpa, por consecuencia. Sé que vas a hacerlo, mandar eso. Pero quiero que sepas que Martín ya no me importa. Me usó también. Yo solo... Se detuvo. Buscaba compasión, como si eso lavara el barro. No quiero que me destruyas. Le señalé la carpeta. Entonces léelo. Asume lo que hiciste. Y me fui al balcón a fumar un cigarrillo que había dejado hace años. Era como cerrar un círculo.
Esa madrugada no dormí. Escuché cómo lloraba en silencio en la habitación. No me moví, ni una vez, porque las lágrimas de quien traiciona no pesan lo mismo que las del traicionado. Lo supe desde que oí su risa en aquel sillón. Cada sollozo suyo era un eco de esa noche. Pero no me engañé. No lloraba por mí. Lloraba por todo lo que iba a perder, porque sabía que lo del viernes iba a cambiarlo todo. Ella no se casó por amor. Se casó por estabilidad, por apariencia, por ese futuro de familia de revista que ahora se desmoronaba. Y cuando eso se va, cuando el andamiaje se rompe, la caída duele más que el golpe. El viernes llegó. A las 7:59 a.m. abrí el correo. Mi dedo temblaba no por duda sino por ansiedad. Y a las 8:00 a.m. exactas presioné enviar. Un solo clic y todo voló por los aires. Correos a Martín, a Recursos Humanos, a su madre, incluso a su grupo de amigas. Ni una palabra de más. Solo los hechos, fríos, duros, imborrables. Luego, apagué el celular, me serví un whisky, aunque fuera de mañana, y esperé. A las 8:12 empezaron las llamadas. A las 8:17 el mensaje de ella. ¿Qué hiciste? Lo último que le dije fue simple. Lo que tú nunca pensaste que haría, abrir los ojos. Después, silencio. Porque ya no había más que hablar. Los días posteriores fueron un desfile de mensajes sin respuesta. Andrea intentó todo. Notas, escritas a mano, llamadas nocturnas, audios eternos pidiendo que no destruyera más su vida. Pero ya estaba hecho. Su jefe fue suspendido de forma inmediata mientras se iniciaba una investigación interna. A ella le dieron una licencia sin goce de sueldo, con una amenaza tácita de despido definitivo. Lo supe por conocidos, por comentarios que me llegaban. En el entorno laboral ya se hablaba de el escándalo. Y aunque yo nunca lo busqué, me convertí en el tipo al que su esposa le metía los cuernos con el jefe. Pero a mí no me importaba. Yo no vivía del qué dirán. Ella sí. Y eso era lo que le dolía. Andrea se mudó con su hermana, al menos eso supe. No volvió a pisar la casa. Yo empecé a mover todo para el divorcio. Abogados, división de bienes, cancelación de cuentas compartidas. Era asqueroso tener que compartir decisiones con una mujer que se había reído de mí en mi propia sala, pero no podía dejar cabos sueltos. En todo ese proceso descubrí más. Mensajes eliminados de otras redes, una reserva de hotel hecha con tarjeta secundaria, llamadas a escondidas incluso desde nuestras vacaciones. Me di cuenta de que su infidelidad no fue un error. Fue un proyecto. Una doble vida armada con precisión. Y eso fue lo que más me partió, lo planificado. Una tarde, semanas después, apareció en la puerta. No avisó. Tenía ojeras, el pelo atado con descuido y un abrigo que parecía pesarle más que el cuerpo. «Solo quiero entrar a hablar, 5 minutos», dijo. No le abrí. «Marcos, por favor, ya no tengo trabajo. Martín se lavó las manos. Mi familia me dio la espalda, estoy sola». Me quedé en silencio. Pensé en lo que dijo aquella noche, en el sillón, entre carcajadas. Con él solo finjo. ¿Y ahora qué? ¿Quería que la ayudara a reconstruir la farsa? No, esa puerta no se abría más. «No estoy en casa», le respondí con ironía, desde la ventana. «Pero si querés fingir que sí, como hacías conmigo, adelante». Su rostro se desfiguró, no por el rechazo, sino por el reflejo, porque ahí se vio, sin máscara, sin poder, sin cómplices. Se fue caminando despacio, como si arrastrara cada una de sus mentiras. Y no volvió más. Yo, por mi parte, empecé de nuevo. Vendí la casa, me mudé a otra ciudad. Empecé a reconstruirme sin tanto apuro.
Me dediqué a vivir lento, sin espectáculos. A veces me preguntan si la extraño. Les digo la verdad, no. A la que extraño es a la mujer que creí que era. Pero esa nunca existió. Fue una actriz, y su obra terminó. Y aunque a veces las noches se sientan pesadas, sé que hice lo que tenía que hacer. No me quedé llorando en un rincón. No imploré amor de quien no me respetaba. Tomé el dolor, lo vestí de dignidad y lo convertí en fuego. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir al otro. Es hacer que se mire en el espejo cuando ya no queda nada más que ruinas. Y eso, Andrea, lo vivirá todos los días. Sin gritos, sin pasión. Solo el eco de su risa aquella noche, persiguiéndola como un fantasma que ella misma creó.